Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Si está con nosotros por primera vez, bienvenido. Esperamos que este sea un tiempo de edificación, de ministración para su vida. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Y aquí en este aparato, en mi celular, me pueden entrar llamadas de todas las personas con las que yo estoy relacionado. Sin embargo, tengo un timbre diferenciado, exclusivo, como este. ¿Ahí lo puedo escuchar otra vez? Tengo este timbre diferenciado, exclusivo, para mi esposa y para mis hijos. Puedo estar muy ocupado, concentrado en alguna labor, aún puedo estar fuera de la ciudad, puedo estar fuera del país, pero cuando yo escucho ese tono en mi celular, yo dejo todo lo que puedo estar haciendo en ese momento y cuando escucho ese tono, yo atiendo el mensaje o atiendo la llamada que proviene de ellos. Por eso es que la tengo diferenciada. Ahora, aunque en las distintas esferas de relación a mi alrededor, tengo personas importantes y hay actividades importantes, lo más importante para mi vida es ese círculo íntimo, ese círculo donde está mi esposa, donde están mis hijos, a quienes les quiero hacer saber que siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, voy a estar disponible para ellos. Y al decirles esto, este tono diferenciado para evidenciar, para demostrar que estoy disponible para ellos en cualquier momento, y donde quiera que esté, cuando oigo ese tono, lo voy a atender. Al decirles esto, a manera de analogía, quisiera que lo dimensionemos respecto a nuestra relación con Dios, ya que Dios como Padre nos da exactamente eso y más, nos da la garantía, la certeza que en el momento que acudimos a Él, Él nos va a escuchar, Él va a atendernos, Él va a prestarnos atención a la hora que sea, en el lugar de donde estemos, como sus hijos. Somos importantes para Él y siempre Él va a estar dispuesto, va a estar atento para escucharnos. Y en el mensaje de esta mañana, quisiera que estuviéramos considerando precisamente esta atención, este cuidado de Dios para nosotros como sus hijos. Y el tema es implicaciones de Dios como Padre. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el verso 5, y vamos a leer del verso 5 al 9, y dice de esta manera. Son las palabras de Jesús que le está diciendo a sus discípulos, y en el verso 5 leemos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice el verso 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues, dice el verso 9, orarán así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera implicación de Dios como Padre tiene que ver con la relación. En el verso 6, si lo volvemos a leer, el Señor nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el mundo, y usted sabe esto que le voy a decir, hay distintas ideas, distintos conceptos respecto de Dios. Por ejemplo, algunas filosofías gnósticas, aún la nueva era, concibe a Dios, y esto es muy común, usted lo ha escuchado, como un ser superior. ¿Ha escuchado eso? Los ecologistas lo llaman la madre tierra, en algunas regiones la Pachamama, la madre naturaleza. Y en realidad no tengo absolutamente nada en contra de los ecologistas, excelente el trabajo que hacen, pero en su filosofía ellos lo ven de esa manera, pero no ven a Dios. Otros lo identifican como la fuerza, una fuerza invisible. Y otros que, con esta expresión muy popular en nuestro país, que no son ni chicha ni limonada, se refieren a Dios en estos términos: el de arriba. Seguramente en alguna parte usted ha escuchado eso cuando usted esté. Se refieren a Dios como el de arriba, de una manera despectiva, como que está muy lejos, etc. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, Jesús lo identifica y nos enseña a nosotros que lo llamemos Padre. Hasta este momento, cuando Jesús está con sus discípulos allí en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que es el contexto de este pasaje, hasta este momento el concepto de Dios como Padre era algo nuevo para Israel. El pueblo de Israel tenía un concepto de Dios como solamente como el Padre de la nación de Israel, hablando de esa identidad como nación hebrea. Para ellos, su padre era Abraham, era Jacob, o más bien Isaac, era Jacob en ese orden. Ese era el Dios de ellos, ese era su padre. Y al mirarlo de esta manera, cuando Jesús le dice en el Sermón del Monte, ustedes orarán así, diciéndoles Padre, obviamente esto no cabía en la teología que ellos como nación hebrea tenían. Usted puede conocer a Dios teológicamente. Usted puede conocer a Dios intelectualmente, saber acerca de Él, de sus hechos, de manera intelectual. Pero por encima de eso, usted debe de conocer a Dios como su Padre. Aquí en Mateo 6, cuando leemos en el verso 9, vosotros pues oraréis así. Y la primera expresión, la primera palabra que Jesús dice es Padre, Padre nuestro. Hay un sentido de relación, hay un sentido de pertenencia. En el Salmo 27:10, el salmista dice, aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. El vínculo con nuestros padres terrenales se debilita o se extingue ya por asuntos de la muerte. Pero entonces, ¿qué nos queda?
Y la respuesta es, nos queda nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Dios quiere que lo miremos y nos relacionemos con Él como se relaciona un hijo con su padre. Él es suficiente para llenar en nosotros toda expectativa de amor que hayamos perdido a causa de la pérdida de nuestros padres. Y Él quiere entonces enseñarnos que nosotros nos relacionemos porque Él es suficiente para poder reunir y para satisfacer toda necesidad física y emocional que como seres humanos tenemos de esa paternidad. Ahora, siempre respecto al primer punto, que es relación, consideremos, ¿cuál es el lugar de la oración en esta relación de Dios como mi Padre? Y por la definición que leemos, podemos sintetizar en una frase que orar es simplemente hablar con Dios. Así de sencillo. En el verso 6, Jesús está refutando la actitud de los escribas, la actitud de los fariseos que tenían en el verso 5, que ellos amaban orar en las calles, en las esquinas, para ser vistos de los hombres. En el verso 6, Jesús está refutando esta actitud y dice, ya ellos tienen su recompensa, lo que ellos quieren, ese reconocimiento de los hombres, ya lo tienen. Pero en el caso de nosotros como sus hijos, es diferente. Él nos está hablando de que es una oración personal, entrar en lo secreto de nuestra habitación. Es una oración personal e íntima. Pero también en el verso 7, si leemos, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En el verso 7, Jesús nos advierte que no usemos vanas repeticiones como los gentiles. Y se ha puesto muy de moda, y también eso usted lo conoce, pero tengo que mencionarlo, se ha puesto muy de moda por los cristianos en las redes sociales, las postalitas, los mensajitos con una oración. A mí me llegan a mi WhatsApp y me llegan a mi Facebook. Esas postalitas que tienen una oración y dice, haga esta oración y envíesela a 7 personas más y usted va a ver el resultado dentro de tantos días. Déjeme decirle, no hay nada más contrario, no hay nada más irrelevante. Y esas postalitas y esos mensajes, no hay nada más lejos de la realidad de lo que es la oración. Ahora, si vemos esto, yo tengo que decirles que cuando yo recibo esos mensajes de que haga esta oración y que viene y que proviene de cristianos, eso a mí verdaderamente me entristece. Porque realmente, como les decía, no hay nada más lejos de la realidad de lo que es la oración. Jesús, en el verso que estamos leyendo, cuando los discípulos le preguntaron, y son los pasajes paralelos que encontramos también en Lucas y en Marcos, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes orarán así. De tal manera, si vemos nuevamente en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Jesús no les dijo, ustedes repetirán así. No, Él no dijo, ustedes repetirán así. Él dijo, ustedes orarán así. Ustedes tienen que orar de este modo, estableciendo no un asunto de repetición, sino estableciendo un asunto de una guía de cómo tenemos que relacionarnos con el Padre. No les dijo ustedes repetirán así, sino que les expresó bien claro el sobre cómo orar, pero no sobre cómo el repetir. Y si miramos el verso 6, se desprende precisamente
el concepto de intimidad y de relación con Dios al cual Jesús nos está invitando a tener con el Padre. Y de ahí claramente la definición de que orar es hablar con Dios, que es conversar, que es relación. Siempre en la línea de esta relación. Lo segundo es que hay cosas en nuestra vida que pueden estar impidiendo que nos relacionemos correctamente con Dios. Es posible que algunos de nosotros, y quizás la mayoría de nosotros, es posible que solamente hayamos tenido un padre que fue un padre proveedor. Siempre tuvimos todas las cosas necesarias de alguna u otra manera, pero muchas veces en esa relación de padre solamente lo vimos como un padre proveedor, pero no un padre que estuvo con nosotros en esos momentos difíciles de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que se desatendió precisamente en esos momentos. Y por eso es que cuando venimos a Cristo, por eso es que en nuestra relación con el Señor nos es difícil tener un concepto de Padre, de Dios, porque realmente no hemos tenido ese modelo de Dios o de Padre, más bien, no hemos tenido ese modelo de Padre en nuestros padres terrenales. Muchos quizás pueden recordar a sus padres como que fueron crueles con sus castigos, en sus disciplinas u otras razones más. Y como decía, padres ausentes en episodios importantes y crecimos o crecieron con esa inseguridad y hasta con un sentimiento de falta de protección. Por eso es que hay muchos creyentes que tienen esa dificultad de relacionarse con Dios como Padre, porque tienen una imagen distorsionada de Padre. Ahora, no podemos en esta analogía de ninguna manera utilizar esta analogía en el sentido de que ese modelo de padre que hemos tenido en nuestra vida, para los que han sido buenos padres, es una analogía para relacionarnos con Dios tampoco. No, porque realmente es precisamente de nuestra relación con Dios como Padre que nosotros tomamos el modelo para ser padres. Y si alguno no sabe cómo ser padre, déjeme decirle con toda consideración, si alguno no sabe cómo ser padre, entonces tiene el modelo de su relación con Dios, de lo que Dios hace con usted como padre, para que usted lo imite a Él, en cómo Él es padre para con usted. Lo segundo, que es una implicación de Dios como padre, es su cuidado. Punto número 2. En el verso 6, o más bien en el verso 7 y 8, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y en el 8, no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan. El segundo punto, la segunda implicación de Dios como Padre es precisamente esto, su cuidado. Ahora, aquí quisiera darle un consejo extra respecto a este cuidado, respecto a su oración. Cuando usted habla con Dios, cuando usted le pide cosas a Dios, es un consejo extra respecto a la oración, y hago un paréntesis para decir, esto lo digo yo, no el Señor. Pero en mi vida yo lo he comprobado y tengo que decírselo a manera de darle un consejo. No justifique, no argumente con Dios el por qué usted le está pidiendo las cosas. Aquí dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero sin embargo, y en mi caso, y se lo doy como consejo, muchas veces yo venía con un argumento, con una justificación de por qué le estaba pidiendo a Dios las cosas. ¿Saben qué? Yo entendí de parte del Señor para mi vida que les estaba torciendo el brazo a Dios. Señor, tú sabes que esto y esto y esto, y le estaba torciendo el brazo a Dios, y realmente lo que estaba haciendo era retrasando las bendiciones de Dios sobre mi vida. Por eso el consejo extra que le digo es exactamente eso: no justifique, no argumente las razones ni los motivos delante de Dios, porque Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad.
Solamente le digo, confíe en Él. Confíe que Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Ahora, viendo todo esto, y como parte del consejo, yo aprendí a esperar, a confiar a que Él conoce. Y ya mi oración no era con argumentos, sino una oración total de confianza, a pedirle a Él y esperar pacientemente, cuando Él quiera, a la manera como Él quiera, en el tiempo que Él quiera, no cuando yo quiero, en el momento que yo quiero, sino lo dejo todo en sus manos y confío. Y verdaderamente cuando he hecho eso, y he dejado mi actitud de justificar y querer torcerle el brazo, después he visto que cuando he reconocido eso, las bendiciones de Dios han venido sobre mi vida y van a ser así sobre usted. Por eso le digo, no olvide este consejo. Así solo pido y confío, porque además entiendo que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Él es nuestro Dios. Y también porque en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8, Él habla en su palabra y dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por eso solamente confío que Él lo hará, que Él tiene algo mucho mayor de lo que yo puedo estar argumentando, justificando con Él. Así que, juntamente con su cuidado, y aquí hay algo que yo quiero que usted le ponga atención, porque esto me impactó grandemente y tocó mi corazón cuando preparaba estas notas. Juntamente con su cuidado, ¿sabe qué también implica que tengamos a Dios como Padre? Es el compromiso absoluto que Él tiene con usted y conmigo, como sus hijos. Ahora, esto, ¿por qué lo digo y cómo lo podemos dimensionar? En el Salmo 23, que es un salmo bien conocido, que nos gusta mucho, vea lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice el verso 3, y aquí es donde quiero ir cuando hablo de este compromiso absoluto que Dios tiene con nosotros. Dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Imagínense, por amor de su nombre. Esto es lo que nos está diciendo, es que su honor como padre, Él no lo va a poner en entredicho delante de las personas respecto a sus hijos, a los que Él ha redimido con la sangre de su propio Hijo Jesucristo, y los va a dejar perecer delante de otros. Por amor de mi nombre, dice aquí, por amor de su nombre, más bien, por amor de su nombre, el Señor me va a fortalecer ante las situaciones difíciles de la vida. El Señor me va a poner en lugar espacioso, y cuando yo estoy en ese lugar espacioso, contemplando la victoria que el Señor me ha dado, es donde yo puedo decir, por amor de su nombre, por su compromiso eterno, por su amor como Padre, por amor de su nombre, es que Él va a tener cuidado de mí. Imagínense a David cuando veía a sus enemigos derrotados, sabiendo de que era Dios quien había hecho todo eso. Imagínense al pueblo de Israel cuando cruzó el mar y estaba a la otra orilla y podía ver flotando a los carros de Faraón y a sus ejércitos ahogados. El amor, el compromiso con Dios, pero por el amor de su nombre, por su honor, es que Él no nos va a dejar en ninguna situación, para que nadie tenga que argumentar. ¿Dónde está? Como dicen muchos, y dice la Escritura, ¿dónde está su Dios? Vean al Dios poderoso, que por su cuidado y por su compromiso me ha puesto en lugar espacioso. Así que
Ese es otro punto en cuanto al cuidado. Pero algo más, es ese compromiso, es ese honor, ese amor de su nombre, por lo que Dios nuestro Padre nos envió a su Hijo Jesucristo. No nos dejó abandonados, no nos dejó a nosotros en esos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No nos dejó perecer, sino que nos envió a su Hijo por ese compromiso, por ese amor de su nombre. Lo dio para que usted y yo hoy estemos teniendo parte con Él y siendo sus hijos. ¿Cómo usted no va a amar a ese Padre que no escatimó, que por amor de su nombre nos dio a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo usted no le va a servir de todo su corazón? Así que tenga esto en mente. La segunda implicación de Dios como Padre es su cuidado. Lo tercero, de lo que implica esa paternidad de Dios, es la exclusividad. En el verso 9 del libro de Mateo, en el capítulo 6. Dice en el versículo 9, ustedes pues orarán así: Padre nuestro. Y pensé mucho cuando estoy mencionando que la tercera implicación de Dios como Padre es exclusividad. Pensé mucho en decir esta palabra, exclusividad. Note en el verso 9 lo que Jesús no dijo. Él no dice Padre del universo, Él no dice Padre de la humanidad, Él no dice Padre de Israel, sino que dice Padre nuestro. ¿Padre de quiénes? ¿Quién es ese nuestro? ¿Padre de quiénes? Y déjeme decirle, es Padre de quienes han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y eso es donde estoy hablando de que tiene una connotación de exclusividad y personal. Es solamente a través de Jesucristo que el ser humano puede conocer a Dios. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas consideran erróneamente, y lo digo otra vez, muchas personas consideran erróneamente que el privilegio de tener a Dios como Padre es común a toda la humanidad. Sin embargo, no es así. Hay una falsa doctrina también que tiene que ver con el universalismo. Esta doctrina cree que la paternidad de Dios es universal, que la hermandad de los hombres es universal. Ciertamente, si somos de una misma región, nos llamamos hermanos. Si somos de un mismo país, nos llamamos hermanos. Y en esa doctrina universal también se están, de alguna manera, animando a decir que en esa paternidad universal de Dios y en esa hermandad universal de los hombres. Y esto es solamente algo que es cierto en parte, porque en un sentido espiritual, Dios es Padre solamente de aquellos que han rendido su vida a Jesucristo y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, en cualquier versión que usted la lea. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Por eso es que ese concepto de Padre universal, de esa paternidad universal, no podemos tomarlo a priori y solamente argumentar y creerlo. No, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ciertamente cualquiera puede llamar a Dios Padre, pero no todos tienen el derecho de llamar a Dios Padre. Para que Dios sea Padre de un mortal, le es necesario que haya creído y recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. El caso de Nicodemo no está en mis notas, pero lo podemos referenciar. El Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Así que esa paternidad universal que dice el universalismo y que mucha gente tiene es una falsedad. Gálatas capítulo 3, en el verso 26, el apóstol Pablo dice: pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Esa es la condición. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. De tal manera, el creer, tener a Dios como Padre, rebelándonos contra las enseñanzas de la palabra, rebelándonos contra los preceptos de Jesús, ¿cómo podemos llamar Padre a Dios? Esa rebelión es contraria a todo lo que dice la Escritura de cómo es Dios respecto a su paternidad con nosotros y la condición para ser sus hijos. Lo cuarto, que implica que Dios sea nuestro Padre, es la relación que tenemos con otros creyentes. Vea en el verso 6 nuevamente del Evangelio de Mateo lo que dice la Escritura. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primeramente, en el verso 6, Jesús nos habla de tu Padre. Ese pronombre personal, tu Padre. Pero más adelante, en el verso 9, nos habla de Padre nuestro. Y aquí es donde quiero enfatizar este concepto. En el verso 8 también nos habla de Padre nuestro. Implica que tengamos una perspectiva relacional correcta con otras personas. Es decir, Dios es Padre de quienes han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiere decir que también yo soy hermano en lo espiritual de otros creyentes. Esto es lo que está diciendo cuando dice Padre nuestro. Por lo cual Dios, nuestro Padre, esperaría que como hermanos en la dimensión espiritual nosotros nos llevemos bien, que tengamos una buena relación honesta, sincera, de amor con otras personas, sea en el núcleo de nuestra familia o sea también en el seno de la iglesia. Así que verdaderamente nos comportemos como verdaderos hermanos y que le demos gloria a Él por esa actitud de nuestro corazón. Padre nuestro implica una hermandad profunda que depone, que hace a un lado la altivez, el orgullo, la falta de perdón en las relaciones interpersonales. Y cuando tenemos una actitud contraria a eso, Dios como Padre se duele en su corazón, como en lo natural nosotros nos dolemos cuando vemos que hay entre nosotros y nuestros hijos hay enemistad, que hay pleito, que hay contienda. Eso entristece nuestro corazón, cuanto más el corazón de nuestro Padre. Así que Padre nuestro implica que tengamos también esa perspectiva de unidad y de reconciliación. Y le voy a decir esto con toda consideración y con todo respeto. El Evangelio no consiste en ser muy bueno y no hacerle mal a nadie. Si usted cree que eso es ser cristiano, está equivocada, está equivocado. No consiste en ser muy bueno y no hacerle mal a nadie. Está equivocado.
consiste más bien en tener una actitud de reconciliación, una actitud de perdón, pues eso verdaderamente alegra el corazón de nuestro Dios. No es que usted sea muy bueno, no le hable a nadie. Eso no se llama ser cristiano. Así que tenga esto presente en esta perspectiva. Y concluyo haciendo un resumen, solamente mencionando los puntos. Las implicaciones de Dios como Padre que consideramos fueron, primeramente, la relación. Segundo, su cuidado. Tercero, su exclusividad. Y cuarto, la relación que tenemos con otras personas. Quizás usted, de manera personal, no ha llegado a esta dimensión de relacionarse con Dios como Padre. Quizás han estado presentes esos conceptos deformados de la relación con sus progenitores que le están impidiendo el relacionarse con Dios y verlo a Él y tenerlo a Él como Padre. Pero en este mensaje usted ha entendido de que Él sí es Padre, que Él sí tiene un alto compromiso, que aunque padre y madre te dejaran con todo, Él te recogerá. Hoy en esta mañana usted puede decirle al Señor: Señor, yo quiero mirarte a ti como mi Padre. Ese Padre que usted no tuvo, que estuvo ausente. Ese Padre que en los momentos difíciles de su vida y en etapas difíciles estuvo ausente. Hoy usted puede expresarle a Dios: Señor, yo quiero que tú llenes todo ese vacío en mí. Yo quiero conocerte más y más cada vez como mi Padre. Él es el único que puede llenar ese vacío en su corazón. Es el único que puede llenar esas expectativas de un padre. Y usted le puede decir hoy al Señor: Señor, gracias por enseñarme quién es un padre. Gracias por decirme, Señor, en qué consiste esa relación de padre conmigo, de relación de tu cuidado, de tu exclusividad. Y hoy yo quiero, Señor, asirme a ti y tener mi relación contigo en esa dimensión y experimentar tu amor como Padre. Ahora, finalmente, si usted quiere agradar a su Padre Celestial, usted puede ya empezar a considerar en restaurar esas relaciones rotas a nivel interpersonal con otras personas. Y que esa actitud sea una expresión de agradecimiento, de exaltación a su Padre. Le ponga todo aquello, altivez, orgullo, falta de perdón en su corazón. Porque esto es una condición que es necesaria en nuestra relación con Dios como Padre. Y finalmente, si usted está hoy escuchándonos por primera vez o por segunda vez y hoy conoce en esta dimensión lo que significa tener a Dios como Padre, usted le puede decir al Señor: Señor, verdaderamente hoy entiendo que mi padre y mi madre, con sus defectos, me mostraron una paternidad distinta y eso ha costado para que yo pueda mirarte a ti como mi Padre. Usted en esta mañana, allí en la intimidad, en su habitación, en su dispositivo, en su tablet, en su celular, donde quiera, en su computadora, donde usted esté viendo este mensaje, escuchando este mensaje, usted le puede decir al Señor: Señor, yo quiero tenerte a ti como mi Padre. Usted lo puede hacer solamente con decirle al Señor allí en la intimidad de su corazón: Señor, yo quiero que seas mi Padre. Puede expresárselo y lo único que tiene que hacer es confiarle su vida, su cuidado a Jesucristo. Y esto empieza con el que usted le rinda su corazón a Él y le diga: Señor, en esta hora, en este momento, yo te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies de mi maldad
y que en esta hora, Señor, al venir a ti, me laves a través de tu sangre, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y yo te recibo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, como los que están recibiéndolo en esta mañana, como los que lo hemos recibido, los que lo recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que, bienvenido a la familia de Dios. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo. La bendición que un padre amoroso expresó sobre sus hijos. Esta bendición yo la declaro sobre sus hijos, los redimidos, los adquiridos a través del precio más alto. Y como dije en el mensaje, este amor de Padre que no escatimó y nos dio a Jesucristo como su Hijo, para que nosotros no estuviésemos perdidos en nuestros pecados, sin salvación. Esta oración de un Padre amoroso yo la declaro sobre tu pueblo, donde quiera que esté reunido en esta mañana, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.